y el tema de Aguirre, ¿no? Pero Aguirre hace un buen análisis de todo lo de Badí, que es lo más interesante en todo esto. A ver, este dice el libro Badí, ¿lo escribe Aguirre? No, esta es la ficha de Badí. Sí, el hombre... Este es el libro, este es lo de Aguirre. Ah, ¿No lo tenés? no, no, correcto. Bueno, ahora lo vemos importante. Digamos, esto lo recibieron, ¿no? El texto de Badí. Ah, exacto. Aguirre. Sí. ¿Estamos hablando de la guía o el texto de Badí? Y están casi macheados, así que digamos, vos lo tenés, estás cibernética, claro. No podés tener las dos cosas. Un poco del texto de Badí, yo le diría, básicamente lo que tienen que... Es como un reportaje. Es un reportaje, habla del tema de los siniestros. Lo interesante son los temas que él plantea de arte siniestro. ¿Qué es arte siniestro? Dice, ¿no? Dice, bueno, en el sentir siniestro de carga emotiva es más fuerte que la razonada. Acá también vamos a ver, Badí es un artista, no es un filósofo. Pensemos que él está hablando de sus percepciones, o sea, de su visión. De todos modos es un italiano, es un tipo que viene con una formación europea clásica, una formación formal, y de pronto se encuentra con lo que, a discutir lo que es el arte siniestro. O sea que tiene que ver también con esta generación que de pronto también descubre el inconsciente, los conceptos de Freud, o sea, sobre el tema del inconsciente, el tema de los sueños. 1900. Sí, 1900, sí, 1900, avanzado 1900, ¿no es cierto? Al menos la primera parte. Y, o sea, para él no es tan complicado meterse en el tema de lo americano, ¿no es cierto? De todos modos, acá hay algunos elementos que no son doctrinarios en sí, sino que son pareceres de pronto de Badí. Lo que sí es bastante doctrinario y que explica bastante bien toda esta cuestión es justamente el texto de Aguirre, que con eso sí nos vamos a detener un poco más y vamos a decir, y yo me hice la guía sobre el texto de Aguirre porque me pareció que era más conducente y al menos más clara para poder tener una visión entendible. Pero, por ejemplo, él dice, en el sentir, esto tomo el material de Libero Badí, que inclusive es de estética. Dice, el sentir siniestro o de carga emotiva, o lo emotivo, es más fuerte que lo razonado. El punto esto de sentir, del sentimiento de lo siniestro o de carga emotiva, es un poco al punto que hablamos cuando nosotros empezamos la cursada, ¿no? Es decir, la cosa más significativa de nuestra vida no pasa por lo pensado. Y la realidad, como dice él, la realidad es siniestra, dice. La realidad es siniestra, porque es impredecible. Ese es el punto. Lo razonado es todo lo predecible. Lo razonado y el mundo moderno nos da la tranquilidad de que todo está ordenadito. La matemática está ordenadito, están los patitos en línea, los planetas no van a chocar, no va a llover mucho, no nos vamos a ahogar, no nos vamos a morir, y si no vamos a morir no nos vamos a dar cuenta. Es lo único 100% seguro que nos va a ocurrir. Claro, pero no pasa una sola vez. Bueno, sí, ¿No? depende. Es un tema importante, ¿no? Porque el problema de la muerte, básicamente, ¿cuál es? El problema de la muerte es el drama de la muerte, no la muerte. La muerte es morir, listo, chao. Ya está, y no. Pero el drama de la muerte es un tema, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cómo morir? También, bueno, obviamente, pero bueno. Siniestra es la realidad, dice. En consecuencia, las formas plásticas, dice plantea, son siniestras. Donde no llega la razón, allí llega lo siniestro. Esa es la vida, digamos, en general. O sea, él no está planteando el tema de la siniestralidad como una cosa, como un cuco que nos está, digamos, amordazando, sino como que en realidad es lo no predecible, es el misterio, ¿no es cierto? El misterio de la vida misma. Salimos de acá y nos pisa un 60. Y está distraído, ¿viste? No, ahí, bueno, te doblan las posibilidades. En el andar, dice, ¿cuántas veces uno se encuentra con lo imprevisto? Justamente, un colectivo, un camión. En ese momento todo el cuerpo vibra siniestramente. Vibra. Vibra mucho. Un amuleto en las manos, es una caricia de lo siniestro. Justamente, ahí toca un tema de lo mítico, ¿no es cierto? El tema del amuleto, como de pronto el amuleto, cualquier
pensamiento, cualquier ritual que nos llegue a nosotros, digamos, ese ritual secreto que puede tener alguno por ya sea hasta la muerte, por el Gauchito Gil, por la difunta Correa, por la qué sé yo. La malita que te cuida la guita. Y no, esa no, la guita siempre se va. Esta cuestión de lo mítico es un tema también de lo siniestro, porque ese sentido es algo que es inexplicable, sin embargo está ahí. Digamos, cualquiera puede decir que no tiene cábala, también no reconocerlo, pero todo el mundo tiene algún tipo de cabalista por ahí metida, alguna cuestión ahí misteriosa, no confesa, no necesariamente confesa, pero digamos, el amuleto, digamos, cuando dice, se encuentra, dice, un amuleto en la mano es la caricia de lo siniestro. Lo siniestro es justamente lo que no se comprende, seguimos estando en el tema de la no comprensión, el no entendimiento, y encima que guía algún tipo de conducta, ¿no? Porque, digamos, estamos en relación con eso, es decir, de pronto salimos sin la estampita, sin la cosa, sin esto, sin otro, sin bueno, y eso es, si vos crees en algo, si no crees en nada, no existe. Bueno, creer, bueno estar, obviamente. Digamos, pero dice, plantea el amuleto, un amuleto, digamos, como si la existencia de un pensamiento místico es que hay algo que no es pensado, no es razonado, no tiene una relación de causa y efecto, ¿no? O sea, les cuento un cuento muy cortito, es decir, yo siempre llevo este amuleto, ¿no? ¿Sí? Pero mira cómo te va, le dice otro. ¿Te imaginas cómo me iría si no lo llevo? Claro, es una cuestión, ¿viste? Me iría peor todavía, ¿viste? Se va para el demonio. Bueno, el destino ya sería, ¿no? Sería siniestro, querer en el destino. Bueno, sí, el crear el destino le quita un poco de siniestralidad, porque el destino de pronto de alguna forma es como que está escrito, como que de pronto ese destino cristiano, que si sufrimos y todo mira al cielo, ahí se confunde un poquitito el tema más complejo, porque empieza a ver con lo que sería el mecanismo del pensamiento de lo mesiánico, ¿no es cierto? O sea, yo sufro en la tierra, pero no hay problema. Cuanto más sufra, más derechito voy a llegar al cielo, ¿viste? Entre otras cosas, ¿no? Eso al menos algunos de los tipos de pensamiento. No todos, ¿eh? Hay religiones que son mucho más vitales. El protestantismo, por ejemplo, todo el anglicanismo, todo. Es una religión más vital, es decir, si te va bien en la tierra, te va bien en el cielo. Si te va mal acá, jodiste, farmacia, te va a llegar al quinto infierno, a la novena esencia. Bueno, el acto de visualizar algo en un papel en blanco es siniestro. Totalmente. Este es el artista, digamos, que está ante el lienzo en blanco, con, como decía yo, con el pincel en la mano y la pintura secando así. ¿Qué hago? Y no me desestructuro, eso ya mismo hablaba de temple, de ánimo, justamente lo hablaba Heidegger, ¿no? En ese sentido. El arte maya es siniestro. Claro, no entendemos el arte maya. ¿Hay arte maya? Digamos, lo primero, ¿no? Preguntar eso. El arte maya, el puro maya. El arte maya es siniestro. El arte griego no. El arte griego es la forma, es Apolo, ¿no es cierto? El arte maya, la serpiente emplumada, qué sé yo, bueno, es una cosa que no. Profe, una pregunta. Etimológicamente, ¿qué sería siniestro? Que sería lo siniestro, lo que está a la izquierda. No, pero, o sea, ¿cómo forma la palabra? Lo siniestro es lo que está a la izquierda, es decir, es lo que está a la izquierda, lo que no está, de alguna forma lo siniestro, ojo, una cosa es la acepción que le damos nosotros, lo siniestro y lo tenebroso, ¿no es cierto? Y otra cosa, en primer lugar, la primera acepción es lo que está a la, digamos, diestra, digamos que es diestra a la derecha, y siniestra a la izquierda. A partir de ahí empiezan un montón de configuraciones. Como que la izquierda es la que no se usa, digamos. La izquierda es todo lo malo, la izquierda son los revolucionarios, la izquierda es esto, la izquierda son progresistas. Se aparecen con un montón de connotaciones desde los políticos. Sí, pero no por eso bueno, pero digamos como Los que... griegos decían cuando volaban los pájaros a la izquierda era un mal augurio. Claro. O sea que todo lo que está relacionado con la izquierda de pronto, digamos, es algo que no juega muy bien. Ya uno es diestro, digamos, técnicamente, digamos, diestro. Bárbaro, pero ¿sabes lo que pasa? Eso se supo después, digamos. Después que se construyó toda esta identificación. Hay otras acepciones de siniestro, que es aquello que, o sea, un tipo malo, de mal pensamiento, un tipo que
versos, Pero lo que por sea. ejemplo, con respecto a qué siniestro, con respecto a qué malo, con respecto a qué. Bueno, pero también tiene la acepción, digo. Bueno, Una cosa a la yo- izquierda, otra cosa lo todo. Le primero de todo, digo, la primera etimología es esto, diestra y siniestra, o sea, izquierda y derecha. A partir de ahí comienza a haber construcciones, ¿no es cierto? Que son culturales, de acuerdo a cómo aparece, pero siempre, digamos, lo siniestro como que, bueno, está hacia la izquierda, de alguna forma, estuvo hacia la izquierda, o es aquello que rompe, es aquello que de pronto no se entiende. De pronto lo siniestro, digamos, y también pasa por lo dionisíaco, digamos, y vamos al tema del arte, digamos, en todo esto. Y lo diestro, digamos, que es la forma, la estructura, ¿no es cierto? Como dice el compañero Nietzsche, digamos, el arte surge de la tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco. O sea, que de pronto juega en la tensión entre los dos aspectos. ¿Qué es lo siniestro? Mira lo que dice Nietzsche. ¿Qué es lo siniestro? Es lo vital. La pulsión vital está en lo siniestro, está en lo dionisíaco. Y aparece el elemento donde empieza a conjugar todo. Lo siniestro, lo vital, lo dionisíaco, y es el territorio donde nos sentimos inseguros. O sea, es el territorio que no nos ofrece garantía de que la cosa está ordenadita, formal, y los planetas están andando ahí, no va a haber ningún meteoro, digamos, dentro de 5 años, y no va a caer encima y va a romper todo, ¿no? Y aparece el mariscal Putin, que se apoyó sin darse cuenta en la botonera, y salió en todo. Estamos a punto, te digo. Está a punto Putin, Putin es una arruga, pero bueno, es todo ruso. Como sabes que dije una vez, tenía un amigo cuando estaban los soviéticos, decía, muchos soviéticos, pero vos rascás un soviético y aparece un cosaco, ¿va? Dice, siempre aparece un cosaco imperial, ¿no? Como diciendo que, bueno, hay una vieja rusa imperial que está ahí jugando. Bueno, están recuperando terreno, y le mordieron el hocico, le pararon la invasión. Algo bueno hicieron, le pararon la invasión a Siria, que había tenido 1 millón de muertos más el mundo, al pepe totalmente. Digamos, le pararon la invasión a Siria y ahora están poniendo un poquitito algunos. Esperemos que no pase nada. Porque el capitalismo no le conviene que se rompa todo, ¿no? La primera bombita que salte, todos los mercados se caen, se va todo al demonio. No, supone que tiene una sola bomba táctica, no importa. Que alguien muestre un poquitito los dientes. Y no sé qué pasa. Los mercados, por mucho menos han caído. O sea, es una cuestión de una fragilidad muy grande. Entonces, digamos, al capitalismo no le conviene, de alguna forma. Negociarán, ¿no? De alguna forma o de otra. Además se mandaron a matar con Ucrania, y avanzaron sobre Ucrania exageradamente, anexándose, hasta con el papel de que ¿cómo se llama? La Crimea, y después de Sebastopol, en 10 años iba a estar ocupada por la OTAN. Bueno, entonces, digamos, alguien se puso nervioso, y claro, Putin quiere ser reelegido, y que bueno, está bien, se ha todo bien hasta ahora. Mientras no tenga que apretar la botonera. Pero por eso, digamos, lo siniestro no pasa por nosotros ahí, bueno, jugamos otro papel, estamos un poco lejos. El nacer y morir es principio y fin, siniestro, sí. La frase anterior, el acto de ocupar un espacio con una forma de darle vida es... No, darle vida es siniestro. Ocupar el espacio con una forma no es problema, el darle vida, hay que tomar el tema de darle vida. Por ejemplo, él con la fecunda, él dice, mi señora, la fecunda es siniestra. ¿Por qué? Porque le da vida. Porque ¿qué es la fecunda? Es su esposa embarazada, ¿no es cierto? O sea, es una escultura con vida, es una escultura vital. O sea, que de pronto él lo aclara, la fecunda, aparte del mismo nombre, la fecunda, ¿no es cierto? Es una escultura quieta que da vida. Entonces, bueno, va jugando con todo este tema, pero, digamos, el que le da un sentido mayor a todo esto y lo configura a Badí como, digamos, en este sentido un poquitito más, aparte de los testimonios, es justamente Aguirre, ¿no? Que lo analiza y trata todo el trabajo, y sobre esto yo un poco me centralicé más en dar y en avanzar más la guía, ¿no? Y la guía, ustedes la van a tener, arranca, yo voy a hacer un seguimiento del texto, pero digo los puntos de la guía, no lo anoten porque lo tienen todos, teóricamente está todo. Arte clásico y arte siniestro, un poco para ver qué es, ¿no? No es una pregunta, sino es una guía. Los límites tradicionales del arte clásico, esto fue rápido del Blackberry que me lo olvidé inclusive. ¿Qué es exposición lógica de un contenido inteligible? La voluntad de la forma. La visión simplificadora de alejarse del caos del origen. Papel de la civilización griega.
Claridad, armonía, razón y logos. Belleza como medida. El arte occidental emergiendo de la lógica y la matemática. El surgimiento de lo siniestro. Lo siniestro es la vida que no cesa. ¿Qué es lo siniestro para Badi? La oposición entre lo clásico y lo siniestro. Los matices de lo siniestro. Lo ajeno a la perspectiva apolínea es siniestro. Lo voy a correr, lo voy a escribir con el Blackberry se escribe mal. Sí. Lo siniestro se halla en las zonas oscuras de nuestro ser, que es existir como artista. Me atraso. Bueno. La tesis, acá vamos directamente al texto de Badi, que es el texto de Aguirre, ¿no? Página 7 sería. No es uno, Aguirre. Aguirre, la ira de Dios. ¿Se acuerdan de esa película? Sí. Bueno, esa la vamos a ver. No vamos a ver la película, pero sí vamos a nombrar realmente parte de ese cine, digamos, como parte de vanguardia de momento de corte. Bueno, la tesis que sustenta Libero Badi en este libro dice, es una exposición que puede sintetizarse, dice, existe un arte clásico y un arte siniestro. ¡Pum! Ya ahí define. Arte clásico, el europeo, y el arte siniestro. Dice, el arte, ¿cómo? El arte clásico, dice, excede su límite tradicional y se extiende, por ejemplo, por lo menos a un sector del romanticismo, que ahí vamos a ver qué pasó. Pero ya sabemos que más, ¿por qué pasa con el romanticismo? ¿Qué es el romanticismo? ¿Vieron algo de historia del arte y todas esas cosas? Es una etapa de la... ¿No? ¿Pero qué significa, sí? Que la vuelta a lo clásico. Y bueno, pero A la forma humana. eso, están atormentados, tratando como de sacarlo. Algo así. ¿Cómo? Más alto. Contra los cánones de la que habían establecido para volver a la versión anterior de Mao. Bueno, como Europa venía al mundo preindustrial por El gran tema, digamos, está muy bien lo que dijo él, pero digamos, el gran tema, digamos, de lo que yo apuntaba, es lo siguiente. El romanticismo es la vuelta a algo predecible, ¿no? Predecible, algo predecible. ¿Qué era lo impredecible? Claro, ¿qué era lo impredecible? Y lo impredecible es que te corten la cabeza la Revolución Francesa. Eso era una cuestión que había roto, digamos, la idea del establishment europeo prácticamente, porque no le había preocupado que corten la cabeza a un noble o un campesino en Francia, ¿no es cierto? Le había preocupado a la nobleza, le había preocupado a los ilustrados de Francia, obviamente eso, ¿entiendes el tema? Digamos, porque son los que escriben, los campesinos, el sector vulgar, como dirían, no son los que están trabajando en todo esto, los campesinos están muy cercanos a la cosa, ¿no? Están muy cercanos a la materia, digamos, como para preocuparse por estas cosas tan elevadas como el romanticismo. Todos los que dibujan, todos los que hacen arte o los filósofos no son esencialmente, digamos, sectores privilegiados, sectores que están atrasados o que están de alguna forma sectores empobrecidos. Son ilustrados, son burgueses ilustrados. ¿De qué estamos hablando? Porque vamos a hablar, no hablemos de forma abstracta, hablemos de forma literal. Estamos hablando de un 15% de la población. O sea, si había 100 personas, 15 de alguna forma estaban no digo que en condiciones de leer, hacia el 1800 se calcula que la cantidad de personas letradas, o sea, que podían leer, no pasaba el 7 o el 8% de la población total. Y de ese 7-8% era casi el 100% de sectores burgueses altos o de la nobleza, ¿no? Es decir, prácticamente era casi el 100%. O sea, no tenía posibilidad de acceso, digamos, a la ilustración a los sectores pobres o los sectores de servidumbre. Un poco como decía él, esos sectores que son de la Europa que todavía se está mirando a sí misma y todavía no entró en la industrialización y todavía está bien. ¿Pero qué está aterrorizada Europa? Pero esta Europa noble, a ver si queda claro, no es la Europa campesina, no son los futuros obreros. Están aterrorizados de que se rompan que de pronto la ruptura de un ciclo, la caída de un ciclo. Eso provoca una gran convulsión. ¿Cuál es la principal convulsión?
Y la principal convulsión es muy sencilla. La principal convulsión es que de pronto la ley y la norma instalada por la monarquía desaparece. O sea, ese mundo, digamos, tranquilo, ordenado, organizado, que daba el pensamiento aristotélico tomista a partir de la monarquía, desde 1200, bien estructuradito, hasta, bueno, hasta estamos 1700, durante casi 500 años, desaparece. Desaparece, pero no porque, ojo, damos en cuenta, la Revolución Francesa, con los ideales de igualdad, libertad y fraternidad, la economía de ellos estaba montada sobre la producción de 42 millones de esclavos en el resto del mundo, ¿no? Sobre las colonias, no jodamos. O sea, los libres somos nosotros, no son los europeos, no son los esclavos que están en las colonias. Van a ver algún momento en estética, lo que le comenté, un texto maravilloso de Susan Buckmore se llama, es una investigadora yankee muy inteligente que trabajó sobre Hegel, digamos, y por ejemplo planteaba el tema de Haití. Sí. Justamente habla sobre cómo el capitalismo realmente está montado sobre la sangre de los niños esclavos y de la masacre. La sangre al final, porque en realidad no está sobre los músculos, los nervios y la transpiración, o sea, sobre el trabajo, digamos. Después lo mataron. Y después cuando vieron que ya no les servían, empezaron a traer a los negros. Sí, eso son, hay casos particulares, algunos que son dramáticos y terribles, de auténticos genocidios como en Estados Unidos, ¿no? En América pues sí. Pero digamos, fíjense en Haití, una colonia francesa, que de pronto se entera un negro, se entera de la Revolución Francesa, digamos, le plantea a la nobleza, digamos, francesa de que ya fue, digamos, y le explica lo de igualdad, libertad y fraternidad, la nobleza responde como sabe responder siempre, fusilando a cuanto se le ponga delante, ¿no? Y tratando de poner... Pero ¿qué pasa? Los negros en Haití son muchos, y se habían enojado, digamos, entonces, vudú y todo lo que quieran, pero ¿viste? Ahí usaron todo, la cuestión es que no quedó un solo blanco, ni uno solito. Ahora, cuando Napoleón se entera, porque no llega nada de Haití, de cómo ir. ¿Qué pasa? Que no manda el mando, no manda absoluta. Bueno, manda una expedición, le cuentan lo que pasó, una expedición para, digamos, controlar y tomar de nuevo el control de todo. ¿Qué se encuentra de pronto la expedición? Que mandan soldados franceses que eran soldados emergentes, estamos hablando de 1790 y monedas, o sea, a 8 o 9 años de la Revolución Francesa. Se encuentran con un regimiento en el puerto, digamos, es decir, vestido como soldados franceses, con la bandera francesa cantando la Marsellesa. Los soldados se niegan a reprimirlo, pues no entendían nada. Dicen, estos no son enemigos, están cantando el mismo himno que nosotros, se visten como nosotros y nos reciben con toda la pompa. Nada más que son negros. Un gran problema, era el negro, bueno, pero los soldados tampoco eran también muchos eran de las colonias, pero de pronto eran los sans-culottes, los soldados siempre eran los pobres, ¿no? O sea, vamos a ver, Sí. para que se muera un general tienen que morirse 20.000 soldados más o menos, ¿no? ¿Cuántos generales hay por cada soldado? No existe en actividad, en un comando. Bueno, entonces, por lo menos hay un general de división. Un general de división tiene sumando una división, son 7.000 tipos. Digamos, así que más o menos para tener una idea de los volúmenes, ¿no es cierto? Hay un general por cada 7.000 soldaditos. Entonces siempre se mueren más soldados que general. Bueno, y se niegan a reprimir y vuelven. Napoleón, como hábil estratega, por supuesto, digamos, manda entonces gente de las colonias, manda elementos de las colonias argelinas, que por supuesto no entendían, no cantaban la Marsellesa, eran soldados que no vestían, cuando llegan arrasan con todo. De pronto pasaron 10 años y eso le costó a Haití, digamos, su historia, su vida y su patria, su nación, pues es una nación, digamos, devastada históricamente de siempre. Digamos, nunca pudo remontar a Haití, aunque fue la primera revolución en América en Haití.
La primera revolución auténticamente antiesclavista, porque lo primero nos levantamos, cantamos la Marselleta, a la Ancefán de la patria, no bárbaro, fenómeno muy bien, abolimos la esclavitud, no hay más esclavos, todo esto. Bueno, duró poco el sueño, ¿no? Digamos. La Francia libertaria, digamos, arrasa. Cortaba cabeza de noble, pero mantenía el esquema económico intacto. Como que la Constitución, vieron en ese momento, era que todos los haitianos eran negros, y aunque fueran blancos eran negros. Sí, sí, entonces. O sea, si había algún haitiano que era blanco, era negro por... Sí, en realidad, el problema era por el tema del mestizaje. Claro. El tema del mestizaje. Blancos puros no quedaron. No. Exacto. Vinieron después. Sí. Y ahora hay un montón. Ahora hay como 6.000 soldados yanquis. Era negro por definición. Con lo cual se eliminaba toda posibilidad de cualquier otro tipo de interpretación, ¿no es cierto? O establecer jerarquías. Habían cortado en su base la posibilidad de establecer un racismo, ¿no? Ese es un punto clave. No había negros de primera o de segunda, digamos. Era justamente que no hacer un racismo al revés, ¿no? O sea, de pronto, sin haber entrado a analizar esto, pero eso pasó en Haití, digamos, este tipo de cosas, y tiene que ver con romanticismo, sí. ¿Por qué? Esta cuestión de ese doble discurso de la Revolución Francesa. Por un lado, establece por qué, digamos, uno dice, ¿por qué que son tan malos? No son malos. Lo que quería la Revolución Francesa era sencillamente establecer una estructura de normas y procedimientos, digamos, para la burguesía, para poder intercambiar y desarrollar el comercio, básicamente. Digamos, junto con la Revolución Francesa aparece el metro y el kilo, tomado como base central para lo de su intercambio, que 80 años antes aparece ahí. Y la Revolución Francesa es eso. Bueno, no me acordaba. No, que no. Guarda que está atrás. Yo que soy loca, no voy a recordar. Es que módulo más. Que modula mal. Entonces, digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué se explica también de que los ingleses, digamos, tengan leguas, pintas, o sea, otra unidad de métrico, otra unidad de medidas y de pesas? Bueno, porque lo hicieron casi 100 años antes, con la Revolución de Cromwell en 1680, ¿no es cierto? Digamos, entonces establecer, ¿qué fue? La Revolución burguesa es sencillamente ponerle al rey la ley. La ley son normas y medidas. Digamos, ese es un punto. No son normas y medidas de un kilo es un kilo, y un metro es un metro, una legua es una legua, al igual que después se compensa una legua tantos metros, qué sé yo, bueno. Después se arregla lo que es la pinta, lo que es una pinta y lo que son los centímetros cúbicos, pero digamos, era más pintoresco la pinta. Sí. Uno asocia la cerveza, ¿no? Que, digamos, claro, pero justamente no solo son pesos y medidas, sino también son otras cosas más. Las penas, el sistema penal, el sistema jurídico, se adapta a plantear de que de alguna forma la juridicidad tiene que tener un mismo nivel de pena. Hay un tipo que se llama César Beccaria, que establece hace a los 27 años, un tipo brillante, de los delitos y las penas. Es un clásico. 1680 lo escribe, ¿no es cierto? Donde establece la necesidad de establecer un patrón, digamos, que para los mismos delitos existan penas similares. O sea, porque si no sería un tema, es un elemento central junto con, después con Kant, digamos, para establecer las normas jurídicas y los códigos de procedimiento. Digamos, pero César de Beccaria escribe nada más que eso sobre lo que sería derecho penal, ¿no? Donde establece de hecho, página 12 lo publicó en su momento, dice César de Beccaria, aparte está en todos lados, pueden entrar César de Beccaria, de los delitos y las penas. Lo curioso es la historia de este tipo. Este tipo termina de escribir eso, que por supuesto es aplaudido y todo como una obra, digamos, de jurisprudencia, ¿no es cierto? Claro. Sino que después se va a Inglaterra, contratado para trabajar sobre pesos y medidas. O sea, digamos como que hay un relacionamiento total. El orden burgués, digamos, necesita tener reglas, normas y procedimientos. O sea, hacer todo predecible. ¿Qué pasa? Digamos, junto con esa predecibilidad, por un lado, viene lo impredecible, porque hay sectores
que son los que dominan, eso es lo que quiero de alguna forma plantear. Hay sectores que son los que dominan de alguna de estas formas, pero porque ellos estaban dedicados ¿qué? A comerciar, digamos, a tratar de enriquecerse y a ilustrarse en la medida que la ilustración tenía que ver con sus relaciones comerciales, ¿no? Vamos a ver, digamos, claro, digamos, a un tipo que era carpintero y que ganaba plata haciendo barcos, quería mejorar justamente su tecnología de alguna forma, no se iba a poner a estudiar filosofía, ¿no es cierto? Porque si no, no hacía más barcos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, hay toda una inteligencia, todo un sector que de pronto sí recuerda, digamos, ese viejo mundo que se había roto con la Revolución Francesa. Y es una cuestión del romanticismo que aparece ahí como un retorno a los ciclos naturales. El romanticismo tiene mucho que ver con la naturaleza también, en el tema de el retorno, porque hay algo más predecible que los ciclos naturales, teóricamente no, digamos, invierno, digamos, primavera, verano, otoño, o sea, como que eso hay una predecibilidad única, inevitable, que se ha dado, digamos, hacia el pasado y es lo que podemos, digamos, prever hacia el futuro, sin ningún tipo de duda. Digamos, en ese esquema, digamos, es donde juega también el romanticismo, no solo como dijo él también, en el sentido de una Europa, porque el romanticismo puede tener algunos elementos que generan algún tipo de inquietud y que pueden ser siniestros, como por ejemplo, yo le comenté la vez pasada, La Rama Dorada, el trabajo donde de pronto, bueno, aparece atrás, así, en una cosa brumosa, en un momento brumoso, el tema de lo mítico. Y lo mítico es siempre siniestro, porque es aquello que no se comprende, pero que está. Y de Turner, digamos, en su dibujo de La Rama Dorada, aparece eso, una ramita chiquitita que está del otro lado de la orilla, en medio de un cuadro así, una ramita chiquitita. Y de pronto hay que mirar con mucho cuidado y se ve una sombra de una mano, ¿no? Ahí engloba todo el mito del regicidio y el tema de la muerte del rey es reemplazado por un nuevo rey, sobre todo por por parte de la saga de los mitos sajones, que es... Claro, rey muerto, rey puesto, pero además el tema de que el rey debe ser reemplazado cuando ya no es capaz de proteger la rama dorada. O sea, que tiene que ser el protector. Cuando pierde la vitalidad, la fuerza, la energía, el entusiasmo, entonces es de pronto se le saca la rama dorada a alguien que lo reemplaza como rey. Y lo mata, por supuesto. El rey debe ser muerto. Bueno, Freud se divierte mucho con esto, por la muerte del padre y toda esta cuestión, pero digamos, básicamente, digamos, aparece también, en pleno romanticismo, aparece también lo siniestro, de pronto, porque también hay un rescate en este tema de los ciclos naturales, empieza a aparecer lo mítico de nuevo, ¿no? Como una cuestión de, no es casual, sí. El romanticismo aparece en la inmensidad de la naturaleza en comparación al ser humano, y eso tiene que ver con lo sublime. Totalmente. Digamos, lo sublime es como lo grandioso, ¿no es cierto?, para Kant. O sea, es la noción de lo grandioso, el tema de tamaño, de proporcionalidad también, ¿no? Lo sublime y lo enorme, lo inconmensurable. Por eso después aparece el reduccionismo. O sea, yo tengo un mar embravecido, terrible, que me inquieta. Ahora, cuando lo llevo a un cuadro, el mar está planchado. Ese mar no me salpica, digamos, ¿no? Está absolutamente controlado. O sea, vas a estar al dominio de la forma, ¿no es cierto? Pierde la siniestralidad, puede dar una sensación. Sin embargo, la hondura de la oscuridad de un Turner empieza a aparecer otras cosas, empieza a generar... Y aparece después el tema de la música, ¿no es cierto? La música, sí, metiéndose en el territorio mítico, como yo les comenté la otra vez, el tema de Wagner tomando, digamos, básicamente el anillo del Nibelungo, toda la tradición germana, digamos, ahí jugando en otro sentido. Pero, digamos, siguiendo con Badi, porque el romanticismo es toda otra cuestión, básicamente, siguiendo con Aguirre, tomando sobre base Badi, digamos, él dice más abajo, yo estoy tomando las partes que están básicamente, digamos, las artes plásticas disminuyen su distancia porque la sociedad, digamos, sigue predominando una concepción del arte donde la exposición lógica como exposición lógica de un contenido inteligible, como que el arte hay que entenderlo, ¿no es cierto? Debe ser entendible de alguna forma, ¿no? Es decir, ¿quién no habrá escuchado no entiendo esta música? No es necesario entenderla, ¿no? Digamos, aparece acá la voluntad de la forma, aparece en realidad como una de las motivaciones ancestrales de la aventura humana sobre la Tierra.
es la mano exclusiva del hombre la que hace y la que conforma, digamos, dice, conforma, claro. Pero una línea del desarrollo histórico nos ha acostumbrado a ver que con una visión simplificada y simplificadora, al hombre tendiendo más bien a alejarse del caos del origen o asimilarlo y dominarlo, que a reconocerlo y aceptarlo. Ahí hay un punto de corte fundamental. ¿Cuál es el punto de corte? El corte es, digamos, que en el mundo, en América, digamos, en América, el corte es total, digamos, se reconoce lo siniestro, el origen o el caos del mundo. Se reconoce y se lo acepta. De hecho, se juega en forma animista y esa forma se llega a una concepción absolutamente distinta de lo que es la noción de la muerte. O sea, la muerte forma parte de la vida. O sea, en el mundo originario americano, digamos, en general, la muerte es un elemento más. De hecho, la muerte prácticamente es de dudosa existencia, digamos, como que pasó, pero sigue al lado mío en otro mundo, en otra realidad. Un pasaje. Ese es el tema. El pasaje. Es decir, ese es el tema, la cuestión del pasaje es un tema bastante interesante que se toma. ¿Cómo? Cuando se dice que en América se reconoce y se acepta el caos, ¿no? ¿Se entiende todos estos mitos de los diferentes pueblos originarios que explican el origen del mundo? Ningún mito de los pueblos originarios explican nada. O bueno, no está bien. relatan. Tampoco. Bueno. El único mito que relata el origen del mundo, digamos, es un mito resignificado, que es el mito cristiano, que tampoco deja de ser mito, porque en el momento que explica cómo Dios creó el mundo, digamos, dejó de ser un mito. Es un relato casi irracional, que voy a decir, pero 7 días, las cosas que hizo, ¿eh? Y todo esto que cuenta, que casi me acuerdo cómo era. Generalmente los dioses en casi todo el mundo mítico no están solos. El único Dios solitario es el Dios cristiano que desde la nada, más absoluto, un día se aburrió y dijo: voy a hacer el mundo. Joder. Que encima se equivocó. Sí, hizo el mundo. Primero al hombre y después a la mujer. Sí, porque lo menos debe estar solo. Muy buena. Bueno, la polémica ahora sobre el celibato. Creo que vamos bastante ridículo. No sé. Bueno, al menos, digamos, no heredará. Bueno, tienen en cuenta que el celibato aparece en el Concilio de Trento, 1000 años atrás, como estructura y como normativa de la Iglesia. Por un problema de herencia. Muchos problemas. Es otra cosa. El mundo americano, digamos, acepta el caos porque no lo quiere dominar. Lo acepta como es. No es que lo acepte. Digamos, ahí está la cuestión que tenemos ante la posición mítica. Ante la posición mítica, no es que hay una aceptación del caos. Están en el mundo. Están en ese mundo y están integrados en esa naturaleza. Digamos, yo les relaté el relato con Guamán Poma, hay varios Guamán Poma, pero de Rodolfo Kuss, donde él está en contacto y habla en un lugar donde hay una gran sequía en el altiplano, y le comenta el tema de que, bueno, ¿por qué no pone una bomba? Y le dice: no, si mi papá sabe hacer llover. Y entonces me dije: primero, ¿sabes hacer llover? ¿Por qué no lo hace llover ahora? No, porque los dioses le tienen que avisar cuando. Y si no te avisan, así con esa, haciendo gala de una piolada portenista, ¿no? Digamos, y si no nos avisa, quiere decir que nos está avisando que ya no nos podemos quedar acá, digamos, en este suelo. De pronto, en esa simpleza total, de esa resolución tan simple, esta cuestión no se entiende. Es decir, nosotros tratamos de entender todo. Es decir, Levi-Strauss fue y estudió todos los mitos y los analizó, los destripó, todo esto, y dijo: pero al final estoy haciendo un mito del propio mito. Digamos, pero estoy tratando de descifrar todo. Porque lo que eran los mitos originarios. Los mitos originarios eran la forma en que los estúpidos que estaban antes que nosotros, que somos unos razonadores inteligentes,
bárbaros, digamos, explicaban las cosas que le explica la ciencia, ¿no? Vuelvo a explicar aquel viejo chiste también que se los dije, digamos, el chamán y el físico, ¿no? Digo, bueno, justamente el chamán dice, eso es lo que hace el chamán, hace lo que hace la física, digamos. A eso se dedica un chamán, ¿no? Digamos, entonces, no necesita explicación. Son dos mentalidades que nosotros no podemos alcanzar a comprender tampoco. Ya el solo hecho de la asistencia misma genera una situación especial. Por eso, digamos, el tema de analizar el arte, digamos, es un territorio que nos permite, digamos, más acceso a lo siniestro y no a la comprensión, digamos. O sí, no desde la comprensión, porque el arte, ¿qué es? El arte se tiene que ser entendido. Digamos, ahí empezamos a tener puntos de contacto, ¿no es cierto? En todo esto. Entonces, el arte es un punto central y meridional para decir, con meridiano, digamos, para que decir, bueno, a partir de acá se puede empezar a ver qué es lo mítico, ¿no es cierto?, jugando en todo esto. Y lo mítico es siniestro, porque es lo no comprendido. Como te dicen, Zeus partió al hombre en dos, al andrógino en dos, y lo separó para siempre, para que nunca se encuentren. Y ahí aparece, digamos, la noción del deseo y la noción del amor, como que el amor cura, y que Apolo cose esas dos partes y todo eso. Y eso lo cuenta en el mito del andrógino, digamos, en el mito de Aristófanes, lo cuenta Platón. Nosotros nos podemos hacer la pregunta inmediata. ¿Platón qué estaba explicando con eso? ¿O estaba contando en realidad un diálogo mítico que ya existía? ¿O era un terrible farsante y era un ficcionador fabuloso? Digamos, ese es el tema. A nosotros nos han vendido que Platón tradujo los mitos a lo inteligible. Y pasó de lo sensible a lo inteligible, que es totalmente distinto. Porque el mito significaba no una comprensión de la realidad, es estar en la realidad. Por eso, digamos, Kuhn habla del ser y el estar, ¿no es cierto?, como un punto, digamos, de referencia distinto. Bueno, dice la civilización griega, hecho la segunda occidental, elimina en dirección contra el enigma, el silencio, las tinieblas y el puro devenir. El mito original de Apolo, digamos que habitaba Grecia, avanzará hacia la claridad, la armonía, la palabra y la razón. O sea, el logos. O sea, lo que es todo de pronto entendible. Organiza el caos en un cosmos, o sea, cosmos, ya no diciendo cosmos como el cosmos general, sino como una cosmovisión. Grecia organiza el cosmos, o sea, organiza todo, digamos. No es que esté organizado el cosmos, ese es el punto. No es que esté organizado, está en continuo movimiento, está en expansión, no sé qué va a pasar, ¿no es cierto? Digamos, llueve y salimos sin paraguas, ¿no? ¿Qué sé yo? Si no sabemos lo que, pero sin embargo, desde la visión de la lógica se organiza el cosmos, ¿no es cierto? Se organiza todo, la totalidad. Se organiza significa tratar de hacerlo predecible, tratar de hacerlo matemáticamente, digamos, ordenable, digamos, y de esa forma, ¿desde dónde? Desde un elemento fabuloso, que es la técnica, o la técnica, ¿no es cierto? La técnica en sí. Y organiza el caos en un cosmos. La belleza es la medida, la melodía, la proporción. Es la coronación de la claridad, o sea, de la luz. Digamos, cuando acá este muchacho Kush habla justamente qué pasa con la oscuridad y con la claridad, hacia dónde va. De todos modos, en Grecia había un problema mientras estaba Apolo, ¿no es cierto?, en todo esto. ¿El problema cuál era? Que se consultaba al oráculo. El oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, como decía él también, los augures. Cuando las palabras para un lado, Hay que hablar con el oráculo, pues. algo va a pasar. Digamos, por dice acá, el logos es el día y el día es el orden. La geometría dibuja al cosmos a imagen de lo simétrico e inventa el infinito, o sea, los límites del cosmos, ¿no? La noción de infinito, digamos, y la noción de infinito le da forma al infinito. Claro. Es decir, al ponerle nombre al infinito, le da una noción, ¿no es cierto? De hecho, digamos, la noción de infinito se lo hace con la famosa cinta de Moebius, que es un enigma, ¿no es cierto? Que es algo de dos superficies que termina en una, ¿no es cierto? Es decir, es una superficie.
es un continuo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es el infinito? Pero bueno, se le pone el nombre del infinito. Del angustioso devenir dice, bueno, el infinito aplicado al tiempo será la eternidad. Chao. O sea, será lo eterno, digamos. Lo eterno es además inmutable. O sea, lo eterno no cambia jamás. Lo eterno no cambia jamás. Como en todo este relato que está haciendo Aguirre, que es muy interesante, en todo esto porque es bastante simplificador para poder meterlo en un tema bastante confuso, digamos, está dando una referencia, un referenciamiento claro y preciso de esta noción de lo mítico, de esta noción de lo siniestro, digamos. Este tema dice, el Logos se une a Zeus y el Logos es Dios. Claro, digamos, la razón pasa a ser lo endiosado, o sea, pasa a ser, los dioses son reemplazados por la razón. Digamos, todos ustedes oyeron hablar de rito y mito, ¿no es cierto? ¿El rito qué es? El rito es la articulación del mito en un marco entendible, ¿no es cierto? O sea, en un marco que puede ser repetido, con lo cual convoco al mito, ¿no? Y llevarlo a la acción. El llevarlo a la acción, digamos, supuestamente desde el... Claro, el tema es que el camino que hacemos desde la razón, no, por ejemplo, no tenemos el mito cristiano, tenemos el ritual cristiano, que es distinto. Se supone que desde el ritual rememoramos el mito, cosa que es imposible. El camino es inverso, el mito está previo. Cuando se abandonó el mito, digamos, el ritual es simplemente una articulación temporal y maniquea, digamos. O sea, el rito sin mito no es nada más que un ritual cualquiera como puede ser cualquier ceremonia, ¿no? ¿Cómo? Cualquiera. Cualquier mito. Si habla de la religión cristiana. Digamos, cuando por ejemplo, Gregorio VII prohíbe todos los mitos paganos, digamos, y dice que todo lo demás dioses no existe, se está rompiendo las rodillas, está cortando las rodillas de la propia religión cristiana, porque quiere decir también que Dios como mito, como un Dios mítico, tampoco existe, ¿no? Ese es el tema. Entonces, es suplantado por un ritual muy poderoso, muy fuerte, ¿no es cierto? Donde teóricamente se puede llegar a la meditación, digamos, bueno, recitando 1000 veces el Ave María, bueno, realmente puede llegar a un estado de idiotez absoluta, digamos, pero bueno, es otra cosa. 1000 veces el Ave María, imagínate, una cosa impensable, ¿no? Digamos, pero digamos como que es un mantra, claro. Una cosa se supone que, pero nosotros tratamos de entender eso, y ese es el gran problema, que estamos cruzados por la razón, estamos cruzados por una necesidad de explicar hasta lo inexplicable, que es lo mítico. Ese es el gran punto. Y es muy difícil que salgamos. Bueno, pero es así. Pero es así porque estamos cruzados por la razón. Acá sigue diciendo este muchacho, bueno, aquí bastante. El pensamiento funciona, dice, bueno, con Aristóteles la delicada máquina universal perfecciona sus últimos mecanismos. Aristóteles, como habíamos dicho nosotros, rompe la estructura platónica del diálogo con los dioses, porque Platón dialoga con los dioses, digamos, y esta era la base mítica, y rompe a su manual Capeluz y explica todo. El universo funciona, todo, aparece acá. Y el arte surge, este universo, sostenido por la lógica y las matemáticas, y tiene aseguradas sus bases. Acá fíjense, lo dice bien clarito, está marcada. Proporción, armonía, estructura, belleza y realidad. Esos son los elementos centrales de la estructura política. Y este universo no hay más que una rebelión posible, que depende de iguales bases, porque se trata de la antítesis, desproporción, desarmonía, desorganización, fealdad e irrealidad. Digamos, punto. Ahí aparece lo siniestro, ¿no? Es el tema que no tiene proporción, las formas desaparecen. Pero que no entiendo que tiene que ver con Kant. Algo que no entendí que tiene que ver con Kant, cuando habla de la minoridad. Sí. Es la guía de Que dice que Kant que los hombres deben asumir que ya no son menores, tienen que valerse por sí mismos. Sí, bueno, está bien. Bueno, eso es una pregunta. Ese es un tema de la ilustración, es un texto que no tienen que para ahora, para ver, digamos, pero de todos modos le cuento porque lo comenta un poco, ¿cómo se llama? Este chico, Ticio Escobar. Es decir, el tema de la minoridad a que se refiere Kant es lo siguiente, es un texto que se llama La Ilustración,
donde dice, bueno, el hombre es culpable de, digamos, de no estar ilustrado. En ese sentido es culpable de su minoridad, digamos, básicamente, de su minoría de edad, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué pasa? Sí. Dice, ahora, ¿qué pasa? Cuando el hombre, digamos, es ilustrado, entonces ya tiene la capacidad para tomar decisiones de por sí y no depender de las decisiones de otros. Eso es salir de la minoridad, según Kant. Bueno, el tema de lo culpable es porque de pronto dice el hombre de por sí, digamos, es culpable de su minoría cuando está la ilustración y pues tengan en cuenta que estamos pasando de la escolástica, o sea, del mundo católico, básicamente, de la tradición. Estamos hablando siempre de Europa, ¿no? No estamos hablando de la India ni de China, estamos pensando como si Europa, digamos, tengan en cuenta que Europa, la particularidad universaliza todo. Que el hombre, digamos, cuando de pronto sale y aparece en imprenta, empiezan a imprimirse libros y todo esto, si vos no te ilustrás, sos culpable por no ilustrarte. Dice, entonces dice, la ilustración es la salida, digamos, lo dice Ausclarum, es la salida de la, no habla de la ignorancia, habla de la culpable minoridad. ¿Por qué es culpable? Porque el hombre básicamente es cobarde y perezoso. Dice, ¿por qué? Claro, ah, no, obviamente. Estamos diciendo que menos del 10% sabe leer. No, exactamente. No estaba hablando a los campesinos, Kant. ¿Está claro? No estaba hablando a los carpinteros, no estaba hablando a los talabarteros, no estaba hablando a los soldados, nada. Estaba hablando a los que sabían leer. Digamos, ese es el punto, a la burguesía le estaba hablando. Y entonces decía, ilústrense. Digamos, tienen que ilustrarse, porque ustedes, si no entran en esto, son culpables, ¿ya? ¿Por qué? Por pereza y cobardía. Después Hegel, eso lo vamos a ver en filosofía, le cuento, avanza mucho más, porque dice que la humanidad es culpable de su inferioridad y es bárbara por no haber seguido los pasos que sigue la Europa imperial. Es decir, Europa domina, alcanza la industrialización, las máquinas, las bombas, los barcos, los ejércitos, todo eso, porque se ha ilustrado, digamos, entonces, claro, ya lo pasa del hombre, de ilustración, lo pasa todo el resto. Entonces, ¿qué pasa? Todo el resto de la humanidad es bárbara. ¿Cuál es el papel de la ilustración de Europa? Dominar a los que están atrasados. Por un mandato casi kantiano, en el sentido, debo actuar, no tengo alternativa. Tengo que ayudar a estos pobres bárbaros, que van a pagar la barbarie que tienen, que yo le voy a dar la civilización, con esclavitud, con coloniaje, con todo lo que tengan. ¿Por qué? Porque están atrasados, porque yo les regalo algo importante. Le regalo, no le doy nada de regalo. Dominio todo el mundo. De hecho, Europa domina todo el mundo. No solo universaliza el pensamiento, sino que universaliza su territorio. O sea, de pronto avanza sobre todo el mundo. Digamos, hay dominios en África, hay dominios, toda América está dominada, como ustedes saben. La India está dominada por Inglaterra. China está repartida entre 6 potencias, digamos, incluida Rusia también, que toma gran parte de China. Hay colonias por todos lados. Indochina, está Francia en Indochina, digamos, ojo. Japón está invadida por Estados Unidos, digamos, o sea que antes que los japoneses ya tenían armado un ejército local. O sea que de pronto Europa se universaliza, digamos, pero se universaliza en la realidad, en lo concreto. ¿Entiende eso? Digamos, por eso lo van a ver como... Pero digamos, el tema de la culpabilidad está dado en ese sentido, en ese criterio de que el hombre sale. Un texto de 1164, ¿no? Digamos, que es clave, digamos, para después adelante. Y bueno, estas dos... De lo que vos justo estabas diciendo, quiero hacer una pregunta. Estás en esta parte donde se habla de la proporción, la armonía de estructuras, yo opuesto que es la desorganización, la realidad. Y dice, pero la cristianismo no calla. De alguna manera estoy diciendo que aún en este mundo griego, lo mítico también existe, lo siniestro también existe. Absolutamente. Eso está diciendo. Lo que pasa, lo que hace el mundo griego y lo que se la forma es el ocultamiento. O sea, oculta la verdad, oculta la vida. Cuando Nietzsche dice que lo dionisíaco es lo vital y lo apolíneo oculta lo vital,
porque trata de dominar la muerte, desde la comprensión de la muerte. Trata de dominar el espacio, cuando no, tratando de entenderlo, trata de dominar la eternidad. Pero dice, Pitonisa no calla, dice, toda tradición esotérica sigue viviente, mostrando el dato a las huellas, dice, están en Babilonia, y después en la Edad Moderna, África, Oceanía, dice, ebrio de poder, obsesionado por la posesión, dice, el hombre de Occidente, que no somos nosotros, aunque estemos en Occidente, el hombre de Occidente es el Occidente imperial, es la Europa que se apodera de todo. Ingenuo delimitador, porque realmente, si uno mira, por ejemplo, América, cómo está armado los países, es de una ingenuidad total, lo cortaron, tijeretearon todo como si estuvieran haciendo un collage, ¿no es cierto? Ni siquiera tuvieron en cuenta las culturas, normal, los pueblos guaraníes, bueno, una base lingüística, aunque sea de forma, no. Lo cortaron de acuerdo a los puntos que tenían de fortaleza en el camino del Alto Perú. Digamos, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, digamos, y gran parte de Paraguay, que después Paraguay es completamente desmembrada, digamos, eran los caminos del Alto Perú. Y básicamente las primeras provincias, lo primero que exigen son las provincias. Tengan en cuenta que las provincias argentinas, digamos, no eran argentinas, eran provincias, digamos, y existieron antes de que existiera la nación. Claro. ¿No? O sea que Santiago del Estero, que es madre de ciudades, se funda ya por 1500 y moneda, digamos, ¿no es cierto? Digamos, así que como todavía nadie pensaba que esto iba a ser, esta lo sumo eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuando ya estaban más o menos armados. Salió después a armar Catamarca, a fundar La Rioja y demás cosas. Dice, lo que importa es que el universo funciona, civilización es eficacia, organización, las tinieblas se retiran, digamos. De pronto, en la organización está planteado todo, dice, bueno, el universo funciona, a número, armonía, dice. Que el poder tropieza con estúpidas renuencias, con mecanismos que se atascan, con estallidos, con apagones, con volcanes. Dice, bueno, dice, las tinieblas no se retiran, de pronto no se retiran, porque la máquina se descompone, el televisor un día prendemos y no anda más, y bueno, hay que cambiarlo, tirarlo, digamos. Tengan en cuenta también otra cuestión, en este sentido, hasta se hace predecible la destrucción de la técnica, ¿no? Ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece Bretton Woods, donde se define el término de tiempo de las cosas, de las materias, de los autos, de las radios, de los televisores. No tienen que ser cosas eternas, tienen que ser cosas que tienen que terminarse para permitir el desarrollo. O sea, y aparte aparece el tema de la moda, la novedad, lo nuevo, digamos, esa pulsión. Viene el consumo a través de la técnica, o sea que de pronto vos necesitas, y no podés andar con el viejo Nokia, ¿viste? Que tenés que, estás digamos, de pronto estás claro, no podés mandar WhatsApp. Y bueno, viste como te un poco, pero es más, yo estoy feliz porque me olvidé el celular. Me olvidé el celular y quedé bárbaro. Entonces, digamos, como que de pronto, digamos, esa cuestión de la técnica nos impone a nosotros un tema. Hay un texto que vemos nosotros en filosofía, que se llama La Serenidad, para con las cosas, donde dice, bueno, las cosas nos llaman imperiosamente. Claro. Las cosas nos llaman imperiosamente a través de la técnica, a su uso. Entonces, bueno, Heidegger ahí le da alguna solución. Van a ver, espere. Bueno, dice, bueno, aquí las tinieblas no se retiran. El poder tropieza con renuencias, con mecanismos que se atascan, con estallidos, con apagones, con volcanes. Que ocurren imprevistos, más allá de todo cálculo. Los límites se borran ante soles nuevos. Bueno, y se esfuerzan y detienen los engranajes, rompen los barómetros, socavan las costas, cambian las piedras milenarias de lugar, y se ocurren tropiezos inconcebibles, voces oscuras, La energía, digamos, es singular de tal carencia de energía, de optimismo y de conformidad. Reaparecen antiguas bacterias, factores desconocidos, lo más peligroso. Así lo siniestro, dice acá y lo más lindo, roe las entrañas del robot. No te entendí nada. Lo siniestro, Sí. No, pero no puedo cargar todo. Lo siniestro roe las entrañas del robot. Dice, lo siniestro está vivo y despedaza una tras otra las piezas del mecanismo. El poder de lo siniestro es justamente su obcecación. No se deja eliminar. Siempre está presente. Siempre está ahí. Dice, es mal, dice, no se deja reducir.
¿Es el mal o es el bien? Entonces pregunta un tema, pero es una pregunta de Badí, no de Aguirre. Pero ya ahí ya arranca con que los siniestros es mal. No, ¿es el mal o es el bien? No, No, te está haciendo la pregunta. Tal vez... Tal vez nos faltan las tablas de medición adecuadas. ¿Cómo medimos si es el mal o es el bien, no? ¿Quién determinó si es el mal o es el bien? Bueno, ahí viene el tema de la ética, qué es lo malo y qué es lo bueno. Digamos, desaparecer gente en la época de la dictadura militar estaba bien. No. Sí. No, Eso no mismo. estuvo bien. No, para mí no, obviamente. Digamos, pero para el establishment, para el poder, estaba bien. Para Clarín, estaba bien. Para la nación, estaba bien. Digamos, ojo, también pensemos en esto. Esta noción de lo bueno y lo malo. No, pero lo que está bien o lo que está mal, digamos, depende también de quién lo está mirando y quién lo está construyendo. Digamos, para determinados sectores del poder estaba todo muy bien. Eran todo enfrentamiento, digamos, eran todo su... La esclavitud para... La esclavitud estaba muy bien. Sacar un poco del Vamos al tema. No, saquemos el tema, ¿por qué no? Digamos, el tema, ¿qué era lo bueno o lo malo? Es decir, la clase media argentina decía, bueno, si lo agarraron... Bueno, pero la clase media de Argentina, ¿qué decía a veces? Gran parte de la clase media, con respecto a la clase media que no pensaba igual. Pero digamos, algo habrán hecho. Algo habrán hecho. ¿Viste? Con lo cual se desentendía. Y bueno, es decir, es hoy día que dicen, si volvieran los militares, dicen, no hubiera tanto... que habían propuesto un político de que se vuelvan los chicos de 18 años al servicio militar. Hay un montón de gente que tiene Hay una posición, la cuestión del bien y el mal, que no vamos a entrar a discutirlo políticamente, yo tengo una posición recontratomada, digamos, pero, digamos... Me había desmandado. Bueno, está bien. Pero, digamos, vuelvo al tema de que la noción del bien y el mal depende, es una cuestión de perspectiva. Digamos, no es una cuestión absoluta. Acá parecería que el bien y el mal son cuestiones absolutas, y no. Digamos, en una sociedad donde no existe la propiedad privada, robar no estaría mal, porque realmente no existe. No podés apropiarte de otra cosa. Digamos, no existiría. Digamos. Todo es relativo. De pronto, si tenemos que ver un absoluto en lo que es el tema, todo lo que apunte a la vida y a lo vital, es el bien, de pronto, digamos. Queremos buscar algún punto de contacto común para decir, bueno, que entonces no hay nada. Que bueno, todo lo que preserve la vida, digamos, está bien, digamos, pero bueno. Y acá dice, bueno, cuando energía enigmática, ven acá dice, por ejemplo, también nos faltan tablas y media, porque es una energía enigmática de la vida. Cuando todo está aclarado, cuando todo está explicado, cuando todo está a orden, y es comprensible y comunicable, y se puede redactar los informes, las escrituras, las fórmulas, trazar planos y planes, lo siniestro rompe, se volcó el tintero sobre el plano. Tenés que empezar de nuevo, no sirve más. Te olvidaste de guardar el archivo que tuviste 3 días trabajando y se te borró de golpe. ¿A quién no le pasó? Se te cortó la luz y tuviste que empezar de nuevo y no sabías cómo encontrarlo. ¿A quién no le pasó? Bueno, lo siniestro acecha ahí donde la muerte tomó posesión en nombre de la única verdad. Lo siniestro acecha en el interior de cada circuito, en el interior de cada estructura. Lo siniestro ruge ante los sintetizadores electrónicos. Canta con la voz de muchacha en los desiertos donde se preparan los reactores. Baila en las antenas radar que no registran de él más que los leves rasgos de un demonio muy antiguo, una criatura de otro planeta, quizás. Lo siniestro, de este lado de los dioses, es la vida que no cesa. Acá aparece, acá hay una definición. ¿Qué es lo siniestro para eso? Es la vida que no cesa, la vida maravillosa que defiende todavía, con cada vez menos armas, es cierto, su libertad, su dignidad y su misterio. Digamos, es un texto bastante casi poético, ¿no es cierto? Muy interesante. Algunos lo perciben, dice, Liberovadi lo percibe, lo registra. Su existencia como artista está asignada por esta visión. Lo siniestro nunca se encuentra en el medio, dice, porque lo siniestro no es un pacto con la claridad. Y acá viene un tema. Lo siniestro es lo otro. Digamos, lo otro, claro. Ahí acá el tema de la otredad, ¿no es cierto? Todo lo que es distinto a lo nuestro es siniestro. Estamos casi compelidos a tener que entenderlo. Y si no lo entendemos, lo dominamos. Y si no lo dominamos y no lo entendemos, lo matamos. Eso es lo siniestro. Los siniestros son los pueblos que tienen otra cultura, que no lo entendemos.
Como no la entendemos, la despreciamos primero. La despreciamos. Decimos que no sirve, que no vale, qué sé yo. Después la tratamos de convencer de que sea igual. Cuando convencemos que es igual y sigue con lo suyo, es un obcecado, es un tarado. Es la idea de la gran aldea, es la gran cagada, perdón. Bueno, está bien, Mike. Sí, en definitiva es unificar culturas. Bueno, ese tema que... Vos vas, yo por ejemplo, fui, bueno, viajé a París y yo pensé que me iba a encontrar con una cosa completamente romántica, con la gente viendo lo que venía en la calle, me encontré con los mismos turcos que están vendiendo cartera acá, me encontré allá. O sea, y con las mismas, los mismos McDonald's, la misma comida, los mismos árboles, o sea, se expande todo, se unifica todo. Claro, O sea, voy a la hacer lo mismo globalización. acá, La globalización. La globalización, Claro. sí, Ahí la también, gran ahí- aldea. Ahí me adelantan un texto que es muy lindo también. El tema de Heidegger plantea también ahí, corremos el riesgo en nuestro propio suelo, eso en 1956 lo decía, de ser inmigrantes en nuestro propio suelo. Ese tema de que ser inmigrantes en nuestro propio suelo nos cubría todo a través de los medios de comunicación y demás de Porque sí, mexicana no era italiana, era sudaca. Y acá no soy nativa, soy europea, entre comillas, ¿no? Porque yo europea no tengo nada. Bueno, pero el tema es este, acá estamos hablando del tema de la siniestralidad y el tema de la autoridad. Acá aparece el tema del otro, digamos, como un punto también me parece clave para comprender esto. Lo otro es lo necesariamente que se diferencia a nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que hablar ahí de etnocentrismo y sobre todo de eurocentrismo, ¿no? Eurocentrismo que totaliza a todo el mundo, totaliza todo el poder, totaliza, hay un solo, o sea, uno prende un canal de televisión, suponiendo que uno tenga cable, digamos, y lo que está viendo hoy acá lo está viendo un japonés, lo está viendo un irlandés, lo está viendo un afgano, lógicamente que tiene televisión, un talibán seguro que no. ¿Cómo? Lo que pasa que... No, el canal. ¿Canal? 270 canales que hay. No, es decir, si te pones Sony, vos ves el mismo Sony en todos lados. Es el mismo en todos lados. Los otros canales que hay son los mismos en todos lados. CNN te lo da en distintas versiones, digamos, en distintos idiomas. La BBC. Para toda Latinoamérica es el mismo. La BBC es igual. National Geographic es igual en todos lados. Si ves History Channel, es siniestro todavía. Eso sí que es siniestro. Porque te muestra, por ejemplo, cómo se ha desarrollado un nuevo tanque donde, digamos, desde adentro con un radar figuran donde hay figuras humanas escondidas. Y ahí le tiran bomba y le pegan en el ojito al tipo, ¿viste? Entonces te muestran esas cosas. Este es el Chessman Tracker no sé cuánto, ¿viste? Que le pasa 8 toneladas, lleva 5 tipos, están con aire acondicionado, Entonces, de pronto te plantean este tipo de cosas que son ajenas a nosotros. Pero los tipos uniformizan de ese pensamiento. Un pensamiento global, totalmente igual. Que nos da la idea de que estamos... Claro, nos da qué pasa. La idea de un mundo, lo dice Heidegger, de un mundo que es otro mundo, que no es nuestro mundo, y que jamás lo va a ser. Y ese es un gran problema, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero bueno, es el tema de la autoridad. Pero acá, desde el arte, plantea este tipo. ¿Qué significa esta palabra, el otro? ¿Qué significa sobre todo para Libero? La palabra, acá aparece la etimología de la ficha después. Digamos, siniestra se refiere a la mano, o la mano izquierda, y a la superstición griega, digamos, hacia la siniestra ómina, un mal presagio. De ahí que la palabra siniestro toma connotaciones actuales, funesto, aciago, desventurado, si se refiere, está en la página 14. Malintencionado, perverso. Malintencionado, perverso, es lo peor. Prevaleció el sentido griego, a pesar de que para los romanos, sobre las aves a la izquierda, era al revés. ¿No? Sí, porque estaban los dioses arriba que era la izquierda de la derecha. Claro. No, aparte de la ubicación donde estaban ellos. Claro, pues ellos estaban para el occidente, digamos, depende de claro, para dónde estaban mirando. Si miraban hacia el sol, estaban en un tema. Para Badi lo siniestro no solo tiene una continuidad histórica, lo que coincide con lo que expresamos antes, sino que además se apoya en los pilares de lo eterno y de la magia misterio. Es un grito silencioso que surge de un sector en el cual la carga emotiva es más fuerte que la razonable. Acá está el tema también central. Aparece lo emotivo, la carga emotiva como más fuerte que la razonada, que es uno de los puntos que tienen ustedes en el texto de Badi. No es difícil, acá ya entra directamente en la perspectiva, en la discusión entre arte siniestro y, digamos, arte clásico y siniestro, de que todo se nos vuelve siniestro porque somos también nosotros responsables de nuestro vivir. Y no le tengamos miedo al término.
pero todo se va desarrollando para vivir en él. La bella época va quedando en la historia. El hombre de Nietzsche y los personajes de Kafka son seres cada día más numerosos. En lo fatal y sos designios, ¿no? O sea que, digamos, aquí Badi, en este o Badi, ¿cómo es? ¿Badi o Badi? Siempre digo, Sí. Badi. Encontraríamos matices de lo siniestro, dice aforismo, lo que escapa a las posibilidades humanas es siniestro. Todo o nada es un razonamiento siniestro. Todo lo que hace el hombre y no lo afectan los animales es siniestro. Cuanto más sabe el hombre, menos conoce. Ese sentir es siniestro. El saber, claro, porque acá hay una cosa que hay que aclarar. El mundo occidental y la razón occidental se expresa en términos de una alta racionalidad de los procesos parciales y la irracionalidad del conjunto. Claro. Es decir, se aleja, cada vez uno es más especialista. ¿Dónde desaparece esa especialización? En el arte. El arte es totalizador. Y entonces, al ser totalizador, tiene algunos elementos de lo mítico. Acá tratamos de razonar también, ¿no? Porque el mito, a diferencia de la razón contemporánea que trata de explicar todo, digamos, el mito es totalizador, no es parcial, no es fragmentario. Lo holístico. Claro, sí, lo que integra todo, pero el mito es un saber de totalidades, o sea que de pronto es imposible de entender todo eso. Está inserto ese hombre en el mundo mítico. Digamos, ese otro, ese mapuche, digamos que a lo mejor no tuvo contacto ni le interesa tampoco tener contacto con la tierra. Ese supuesto aborigen amazónico que tampoco está en contacto con nosotros. Dice, bueno, acá Sigmund Freud habla, digamos, fundador de psicoanálisis, lo angustioso, significa algo reprimido que retorna, algún que debiendo haber quedado oculto se ha manifestado. Este tema, un tema también importante, apareció el tema del oculto, ¿no es cierto? ¿Qué es la razón? La razón oculta, la técnica oculta. ¿Oculta qué? Oculta, digamos, es lo que está, oculta la angustia existencial del hombre, ¿no? Es decir, Heidegger decía, ¿qué somos? Un ser para la muerte. Sí. Punto. ¿Para qué existimos? La palabra... Claro, el problema es qué pasa en el medio, ¿no? Digamos, más que... Pero, digamos, para Freud el tema de que reaparece, digamos, esta cuestión, digamos, debiendo haber quedado oculto, se ha manifestado. Digamos, los siniestros... De pronto para Freud, lo que debe permanecer, claro, ¿qué es lo que permanece oculto? Y bueno, un hecho traumático permanece oculto. O sea, la verdad, digamos, o sea, la memoria en operación, digamos, está, digamos, cruzada por un elemento terrible, que es el olvido. El olvido es la represión, además. ¿Por qué se olvidan las cosas? Gran parte por represión. No porque no me olvidé que voy a estar lado. No, digamos esto, no, es que de pronto el olvido es represión, básicamente. Sobre todo cuando... Entonces esa represión, digamos, genera olvido. La memoria rescata el olvido. ¿Pero rescata qué? Rescata aquello que de alguna forma permaneció oculto. ¿Por qué? Porque era imposible de afrontarlo. Es decir, Freud lo tomaba, el sentido era sencillo para Freud, en el tema que decía, hubo un hecho traumático, me violaron de chico o de chica, digamos, y lo tapé, digamos, de alguna forma, lo oculté. Para poder vivir. Lo oculté para poder vivir. Claro, cuando aflora es siniestro, si aflora ese tema es siniestro. Ese hecho traumático como cualquier otro hecho traumático, de cualquier tipo y de cualquier tamaño, digamos. Entonces dice, bueno, son muy sugestivas, oculto, desconocido, desacostumbrado, insólito, desconcertante, equívoco, digamos, lúgubre, sospechoso, demoníaco, espeluznante, indócil, salvaje, un montón de elementos, una lista interminable. En suma, todo lo ajeno a la perspectiva apolínea, digamos, entonces es como prácticamente 5 renglones. Como vimos, el hombre de Occidente halla en apariencia certeza y seguridad. Digamos, lo izquierdo correspondía también, hay otro psicólogo que plantea el tema, digamos, lo izquierdo corresponde a la parte femenina y lo derecho al hombre, ¿no? ¿Eh? Claro, claro. Dice O sea, la mujer es siniestra. la mujer es siniestra. Y ahí estamos. Y ahí está, ¿está bien? Digamos, es que el sustento de lo siniestro, dice, digamos, está en las zonas oscuras y tenebrosas de nuestro ser, donde la categoría del orden clásico dejan de funcionar, ¿no? Ese es un punto clave, dejan de funcionar.
donde la estética queda relegada por urgencias caóticas de ser a partir del ciclo de trato de la realidad. Digamos, es evidente, la realidad de lo específicamente americano permanece a lo siniestro, permanece en lo siniestro y pertenece a lo siniestro. Bueno, entonces da una serie de representaciones. Bueno, este es un texto bastante lindo, léanlo junto con Kant. Tienen la guía, que es un poco, la guía va siguiendo los temas principales de todo esto. Digamos, la pregunta va a estar sobre el tema. No sé, ¿alguna duda sobre esto o pregunta? Léanlo, nada más, porque es muy simple el texto en realidad. Digamos, lo que decía es un texto nuevo, distinto a lo que han leído ustedes un poquitito. Ahora vamos a un poquitito de anotación. Digamos, de todos modos, todo esto, yo les recomiendo también la lectura nada más, ¿no? De la ficha 2, Fundamento de una estética. Todo lo que estuvimos hablando está reflejado en esta ficha, ¿no es cierto? No lo vamos, se trata de ver el texto directamente de Aguirre, pero está todo reflejado en esta ficha. Está todo directamente reflejado en esta ficha. ¿Qué hora es? Son 1:30. Esa es la ficha que mandaste ahora, ¿no? Sí. Esta es la ficha. Bueno. Uy. Vamos a ver, luego el focus. Uy. Estética, ¿no? ¿Leyeron Anotación y la estética al latinoamericano? ¿Qué les pareció? ¿Eh? No me digan que es complicado, sé que es complicado. ¿Cómo? Ah, no. Absolutamente. Primero que Aguirre es un historiador de arte. O sea, es historiador de arte y no es un filósofo, digamos, básicamente. Y Kusch es un tipo de la filosofía, que encima tiene la desgracia de ser antropólogo. Digamos, y tiene la desgracia de escribir esto en distintos tiempos. No es que lo escribe en un escritorio tranquilito como lo escribió Aguirre. Es cierto, digamos, ojo, no es un tema menor. El tipo pudo reflexionar y lo está escribiendo en distintos tiempos, ¿no? Digamos, pero Kusch, en todo este texto de anotaciones, que ustedes lo van a poder inclusive comprender muy bien, digamos, prácticamente lo dije, lean América Parda, digamos, en América qué, digamos, que es un poquitito, prácticamente un compendio, ¿no es cierto?, de todo esto. Pero acá es lo que hay, acá plantea, por ejemplo, ¿cuál es el problema del arte en América? Vamos a ver la guía que yo le mandé. El problema del arte empieza. La angustia original que sostiene lo perfecto. Preferencia europea que prefiere lo hecho a lo amorfo. Esa es la guía, estoy leyendo la guía. No anoten porque la tienen, supuestamente. Lo vital por debajo de lo social. Vamos a explicar esto. El arte surge de un miedo original que cuestiona lo amorfo. El arte europeo, por supuesto. La búsqueda de amparo. Lo vital es... O va de la llanura a la meseta. Claro, va de la llanura a la meseta. La estética, lo vital, es lo tenebroso frente a lo social. Lo vital es lo tenebroso frente a lo social. Ahí está mal, después lo corrijo. La estética es lo tenebroso, valorizar el producto sobre la génesis, o sea, sobre la producción. O sea, el producto, ahí tiene que ver con Ticio Escobar también, donde de pronto aparece el artesanado, ¿no es cierto? Claro. El producto final, alejado del hombre, alejado de las necesidades, alejado del interés, recuerdan todo esto, o sea, el hombre no está interesado, la belleza no es sujeto de interés, la belleza está alejado del interés del hombre. Y sobre todo, para estar alejado del interés, está alejado de la necesidad. Claro. ¿Qué es estar alejado de la necesidad? Que yo necesito la cosa, digamos, no necesito el cuadro, digamos, ¿no es cierto? Ese es un tema, pero eso me va a pasar con el burgués ilustrado, no va a pasar al campesino. Además tiene que ser inútil. Claro, arte es un arte de producción para Europa, no de creación, y es una estética fallida. El acto artístico implica una polaridad, aparece acá en el concepto de dualidad. Toda América es una dualidad. Va manejando el arte como transición de lo tenebroso hacia la luz. Acá aparece América de nuevo. ¿Qué es lo americano? El indígena desaparece desde el descubrimiento y todo lo que no es otra cosa que la occidentalización, que lo transforma en occidental. La impresión inmediata del arte indígena es el de monstruosidad y el sentido estético de la monstruosidad indígena. Estos son los puntos un poco para ir siguiendo, ¿no? Del texto de... Discúlpame, una pregunta, Carlos. Sí. Tenebroso y siniestro es lo mismo. Es lo mismo. No tiene...
no tiene, digamos, por eso también a veces tenebroso, siniestro, digamos, toda la línea de sinónimos que da, inclusive Aguirre, son válidos, ¿no es cierto? Tenebroso, siniestro, lo imperfecto, ¿no es cierto? Dice amorfo. Dice, el problema del arte en América Latina es el problema de su vida política, social y económica. Acá hay un punto central en todo esto para entender el texto de Kusch, porque si lo vemos como un texto nada más que de arte o de filosofía estética, estamos mal, digamos. Él está planteando acá que el problema del arte, dice, es un problema de su vida política, social y económica. O sea, ya está planteando un tema que me parece... He dicho en otro momento que justamente lo que plantea que la filosofía o el arte en situación, en lugar, por lo tanto es su relación con lo social que pasa en el lugar, ¿no? Exacto. Claro. Lo que pasa que también es un reflejo de poderes, de los poderes del momento. Si nosotros tenemos un arte romántico, como yo les comenté, digamos, que en un diario muy conocido de la oligarquía, digamos, una señora, Arteaga se llama, planteaba que el arte lo trajo a la aristocracia. El arte apareció en Argentina cuando lo trajo a la aristocracia, que le sobraba parte de su generosidad con las cosas, obras de arte que compraba en Europa, armó con sus donaciones los distintos museos, y a partir de ahí aparece el arte. Digamos, es una visión de poder, obviamente. Es una visión sustentada desde lo social del poder, en ese sentido. La cuestión es que nosotros estamos tratando de buscar también una visión desde otro sentido, estamos tratando de una búsqueda de la verdad, y de pronto de buscar, y bueno, ¿qué pasa? Porque, digamos, como dice Ticio Escobar también, ojo, nosotros acá teorizamos mucho sobre lo amorfo, sobre lo tenebroso, lo lindo de lo siniestro, pero digamos, cuando vamos a los bifes, digamos, de alguna forma la preferencia de lo clásico vuelve a emerger, ¿no es cierto? Ese es un punto, digamos, donde la otredad aparece, y de pronto nuestra seguridad sigue siendo europea, o sea que es algo que, esta identidad, como dice ella, ¿qué somos nosotros? Es una construcción que recién está empezando a validarse. Pero, mira, ¿y por qué es aceptada mundialmente, digamos, la razón? ¿Quién le dijo? Que lo Yo, por ejemplo, es más aceptado. Está bien. Bueno, Sí, porque ahí digo, la tecnología, todo esto. pues ahí está al lado, digamos, como una dominación. Pero digamos, la tecnología en el mundo occidental y lo que nos toca a nosotros es algo de la cual no vamos a poder evadir jamás. ¿Cierto? Sí, tampoco. A no ser que empiecen a tirar cohetes por todo eso, a todo el demonio, cosa que tampoco. Los hindúes tampoco. Hay algo está pasando, digamos. Algo Eso pasa. es lo que te digo. Algo Es pasa. como que está mundialmente aceptándose. Sí, bueno. Va La técnica, a la inversa sí. de lo que está Vamos a pasando. ver. Para mí la técnica. Vamos a ver. Vamos a ver. La técnica como pensamiento articulador de la razón. Ese es el punto. Que son dos cosas distintas. Sí. Digamos, porque en el bajo imperio egipcio, 2000 y pico de años antes de Cristo, cuando hicieron una pirámide, había técnica. Había técnica, pero había un dios Ra, que era, aparte de todos los dioses del sol, ¿no? Que Chacoatl también es el sol, ¿no es cierto? Sí. Es decir, siempre aparecen. En Tenochtitlán, digamos, había técnica. Pero aparte había técnica y además aparte había sistemas de riego increíbles, ¿no es cierto? Unas cosas que no se lo puede explicar hoy mismo. La astronomía, la medicina, o sea, había elementos, pero digamos, tenían un mundo mítico, distinto, y otra cosa. Funcionaba en otro sentido. Nuestra presunción y nuestra, digamos, omnipotencia nos daba a tratar de explicar lo inexplicable. Y el tema es que tenemos que parar, tenemos que saber que hay cosas que no se tienen explicación. Y es lo que planteamos, de alguna forma, la apertura al misterio, ¿no? O sea, es decir, estamos ante la apertura al misterio. Estaba con la técnica. Claro, la técnica, digamos, nos domina desde el momento en que, digamos, Aristóteles plantea cómo el hombre se mueve entre las cosas y se deja de hacer la pregunta por el ser del hombre, que se hacía Platón. Parece muy elemental, o parece muy primario este pensamiento, pero es así. Digamos, o sea, de pronto ya el hombre deja de existir porque aparece la técnica como una necesidad. Y la técnica, digo yo, no lo dice otro, digamos, puede ser que no, tiene que ver con los sistemas de acumulación de capital. Digamos, cuando empieza la acumulación de capital, aparece el tema de la técnica imponiéndose, como un sistema general. Aparece la patria potestad, digamos, que le da estructura justamente, digamos, a todo esto, digamos, a los romanos,
y toda esta cuestión. Pero lo que se preocupa Kush, en este caso, nada más que Kush, es el tema de la estética de lo tenebroso y la estética de lo americano. Plantea lo formal contra lo amorfo del americano. ¿Qué es lo amorfo del americano? Aquello que no privilegia la forma, ni privilegia la simetría, digamos, porque uno parece simetrías, pero las simetrías son dualidades contrapuestas, o sea, son oposiciones. Lo simétrico en América son lo opuesto, digamos, no es una guarda, digamos, lo simétrico en América es luna y sol, vida y muerte, ¿no? Son todas las cosas que son opuestas básicamente, aparece la dualidad, ¿no es cierto? Y aparece el agua, lo acuático, básicamente, digamos, lo acuático, inclusive con atributos lo acuático de lo femenino, básicamente. Que todo aparece, la dualidad es acuática, o sea, es el agua, es decir, el hombre se reproduce en un medio acuoso, digamos, nace en un medio acuoso, digamos, el útero materno es un medio acuoso, digamos, y vive con eso. Digamos, sin embargo, todo eso es negado de alguna forma, ¿no? O sea, es tomado como una técnica, digamos, entonces, bueno, el obstetra que te explica los pasos, ta. A veces se preocupa, decir, ¿cómo respira el bebé? Los pulmones están llenos de agua. Pero esas cosas que no se hablan mucho, ¿no? No sé, bueno, pero digamos, el bebé tampoco, yo también, yo fui bebé, todos fuimos bebés. Yo tampoco, no me acuerdo. Yo no me acuerdo, pero de pronto digamos... Voy a hacer una pregunta. A ver, no, el médico que va a decir, pero va, el médico traga líquido amniótico, no traga, y lo tiene integrado el líquido amniótico. De hecho, en algún momento lo tose, cuando el tico llora, escupe lo que queda de líquido amniótico y empieza, por eso lo pone en boca abajo y le pega la palmada, o qué sé yo, bueno. ¿Sabes qué me hace acordar todo este asunto de lo tenebroso y la tecnología y toda la guerra de la galaxia? ¿Por qué? Claro, porque la guerra de la galaxia ya está en el sumo de la tecnología, Sí. pero aparece el tema del poder, del bien y del mal, y que tiene que ver con toda la cuestión que es lo tenebroso, que no tiene nada que ver con la tecnología. Resulta que el mal es el papá, ¿no? Sí, pero está la lucha del bien y el mal, y hay todos poderes que no se explican, digamos. No, la parte de lo negro como lo malo, digamos, y lo blanco como lo bueno, ¿no? Muchas veces luchan por elementos vitales. Claro. Por- Por elementos vitales, agua, territorio, o sea, una red contra básica desde el origen del mundo. No, estamos acá en Tigre lleno de agua, digamos, y no la contaminemos. Bueno, Podría sacar de hablar Una pregunta de la idealista, no sé si salga la pasada, yo me perdí. Hay un tema que dice, ¿qué es una estética fallida? bueno, esto lo está planteando, digamos, De la guía de curso. de la guía de Kush. Y esto lo plantea, digamos, Rodolfo Kush, digamos, donde, por ejemplo, planteamos, a ver, ¿dónde está el tema de la estética fallida? Si te lo marco. estética de lo tenebroso. Estética de lo tenebroso. Pasando la mitad. Estética del Sí, espacio. sí. Espera un segundito que no voy de la parte. La humanidad indígena. No, está bien. Digamos, la estética fallida es la estética europea. Digamos, básicamente la estética europea. Pero donde dice, el arte se forma, digamos, el alto arte. Acá está, vamos a ver. La estética tenebrosa, la página 2. Digamos, cuando habla de la estética... Digamos, acá dice, antes de eso empieza, dice, que se mienta es la ley, un poquitito arriba, ¿no? Dice, se miente siendo federal, también se miente siendo unitario. En la esencia misma de esa actividad mentirosa se hace un acto de conjuración de aquel espanto original, o sea, el espanto original de no saber para qué se escribe, se lucha, se enseña o se vive aquí en América. Él está escribiendo en el momento que está siendo perseguido, ¿no? También, o sea, está con orden de captura el muchacho. Martín. Martín Fierro no, Kush. A Kush lo estaba siguiendo. Es el amargo estar de más o de menos en un grupo humano que se desvive únicamente por aglutinarse, buscando al amparo sin saber ante qué. O sea, está diciendo como la confusión del burgués. Dice, por una estructura moral de fuga, digamos, tiene que ver su fuga y la mentira, ¿no es cierto? Resulta imprescindible acentuar lo que en el arte es visible y formal.
La estética implícita en nuestro ámbito está hablando de la estética de los años 55, ¿no es cierto? De la visión de los 55-60. Tiende a valorizar el producto artístico sobre la génesis de ese producto. ¿Está? Está en la página 2, ¿eh? ¿Me encontraron? Sobre la génesis de ese producto. O sea, la obra sobre el artista. Ahí puede ver, está por ahí. No, acá arriba, un poquito más arriba. Es decir, la obra sobre el artista. América, y sobre todo Argentina, donde más exacto sentido tiene un sindicato de artistas en tanto trabajadores de arte. Se produce por miedo para conjurar la negra posibilidad de que el arte pudiera no tener ningún sentido como actividad. Acá está hablando de la situación social del arte de los años 60, digamos, cuando estaba empezando a conjugarse una serie de cosas, pero que estaba ya empezando a poner en telejuicio el arte, digamos, tradicional, el arte europeo, digamos, en todo esto. O sea, ya está apareciendo Antitela, y aparece sobre todo los elementos de ruptura, digamos, en todo esto que terminan siendo elementos de ruptura concretos con Tucumán Arde, ¿no? Por ejemplo. Digamos, pero bueno, dice, se produce por miedo a que se pierda lo artístico, ¿no es cierto? Hay que producir manitos y cositas para poder ser vendida y participar en las galerías, porque de pronto plantea otra cosa, aparece un tema. Tengan en cuenta que el ITER y todo eso se explota, digamos, o aparece, digamos, bastante tiempo después, ¿no es cierto? ¿No? Él está planteando, digamos, la moralidad de la estética de los años 55-60, digamos, del arte. Totalmente conjurada con la estética europea. Dice, el nuestro es el nuestro de esa época, ¿no es cierto? Por eso, digamos, hay que ver los tiempos. ¿Se entiende esto? El nuestro es el nuestro de esa época. Digamos, es un arte de producción, no de creación. Claro, imita lo europeo. Claro. De ahí que sea un arte con una estética de placer y de la forma. Pero como el americano excluye forma y placer y supone, sí, lo amorfo y lo tenebroso, digamos, una estética como aquella es una estética fallida, más aún. Una estética del americano no puede fincar en una estética del arte, sino en el acto artístico. O sea, en el momento, lo que está planteando es, en el momento de la creación. O sea, privilegia el momento de la creación. Precisamente porque esto incluye lo tenebroso cuando contempla este proceso brumoso que va de la simple vivencia del artista a la obra como cosa. El acto artístico implica polaridad, porque parte de la vida con absoluto y se traduce en una cosa incrustada dentro de una sociedad, de acuerdo con un tiempo y una forma preestablecida. Acá lo interesante es esto, que el arte, acá no está hablando, sí, acá está diciendo que no está hablando de un arte, de la oreja de Van Gogh, sino que está hablando, digamos, de los girasoles, digamos, está hablando, digamos, del hecho artístico en el momento de la construcción de algo que a lo mejor es utilitario, en el momento que se está construyendo una urna santamariana, donde no se está conjurando la muerte, sino al contrario, se está conteniendo, digamos, un cadáver, ¿no? O sea que, digamos, la noción de lo artístico ahí juega en otro sentido, juega en otro orden. De ahí la estética fallida para el americano, ¿no? De lo que él está tratando de plantear. Una estética, digamos, en el sentido de lo que no es la estética europea. Cuando Europa trata de visualizar esa estética, se encuentra con un problema. Además, cuando encontramos lo tenebroso. Es la estética americana que desde el juicio europeo la considera una estética cochina. Totalmente, sí. Está bien, bueno, yo. Quizás América tampoco la considera una estética. ¿Cómo? Quizás América tampoco lo considera una estética, porque ni siquiera hace una reflexión Es acerca que no de existe eso. la estética. Lo hace. Bueno, es que la estética es un invento europeo, muchachos. La estética, el concepto de estética es un concepto que viene de Baumgarten, Hutchinson, Burke y Kant, digamos, donde plantea el tema de la estética, o sea, la estética europea. De pronto nosotros nos estamos moviendo con esos patrones. ¿Con qué arrancamos? Con Ticio Escobar, que planteaba justamente eso, ¿no? O sea, acá estamos jugando en ese territorio, ¿no? Yo sé que es un texto, digamos, que a veces genera, digamos, pero aparece de nuevo el tema de lo vital, ¿no es cierto? Dice, el arte se vuelca con violencia, como venciendo una existencia, claro. Lo vital es lo tenebroso frente a lo social. Exactamente. La página 2 Sí, sí. Dice, más aún, no se trata solamente de una conciliación mecánica, por lo que lo vital se funda en lo normal. Hay en el proceso de arte, como acto, superación de una falla esencial en lo humano, por lo que el arte es una solución para el aspecto fallido de la existencia,
precisamente aquel por el cual la vida y la inteligencia se oponen. Pero también ocurre con el instinto y razón, individuo y sociedad. Es una oposición por contradicción. Es en lo más hondo, es un triunfo de lo estático sobre lo dinámico, del signo sobre lo signado. Acá está hablando, digamos, el antes de un proceso general del humano porque subsume al mundo vital, al mundo intelectual para fijar y contener. Es decir, acá está hablando de la estética europea, ¿eh? ¿Está claro? Digamos, de cómo se conforma y cómo se confunde la estética europea, en el sentido de control, de dominación. Está en la página 2. Abajo. ¿Está? Digamos. Entonces, pues, bueno, al menos... Lo tenebroso. Claro. En este sentido, lo vital es lo tenebroso frente a lo social. El complejo vital, expresado por Goethe en Fausto, era vivido por una sociedad burguesa de su época como algo tenebroso. O sea, no solo es lo americano lo tenebroso, sino aquello también que surge, digamos, para la misma Europa, ¿no es cierto? Digamos, o sea que de pronto Europa tiene esa duda sobre lo tenebroso, ¿no es cierto? O sea, tiene la misma duda. No tiene, de pronto hay una otredad interna, porque Europa también genera otredades internas. Digamos, Hegel mismo es el que habla de distintas situaciones y posicionamientos, digamos, en la misma Europa. No es lo mismo la Europa escandinava, la Europa de Prusia Oriental del norte, digamos que la Italia siciliana, ni Cartago, Cartagena de India, que es el puerto más septentrional de España, digamos que es África, digamos, no es lo mismo España que Bélgica o Dinamarca, ¿no? Digamos, son dos cosas totalmente distintas. De hecho, no es casual que la irrupción de lo vital aparece desde la muerte con Goya, en el romanticismo, que es una ruptura justamente en el romanticismo, ¿cierto? Digamos, bueno, estos textos son para leerlos tranquilamente. Orienta bastante la lectura, me parece, del teórico, ya de la ficha, digamos, léanla y vayan machándose. La ficha 2, sí. Digamos, porque prácticamente trabaja nada más que sobre la estética de lo americano, sobre este trabajo de curso. Y yo el sábado, viernes y sábado, si no, algunos tienen mi teléfono también, digamos, mi correo, me mandan correo. Todavía no me llegó el material, yo sí. Sábado después de las 6 de la tarde, pues yo hasta las 6 de la tarde estoy dando clases, hasta las 4 estoy dando clases, así que a las 6 vuelvo a casa. Así que ahí, pum, le mando algunas orientaciones para el departamento. ¿De acuerdo? Si alguien tiene duda o algo... Me salió la